Hola a todos del otro lado, estamos acá inaugurando lo que son las Coder Talks. Les cuento así rapidito y después les presento un poco con quién estamos. La idea de las Coder Talks es tener diferentes espacios con diferentes especialistas de inteligencia artificial, de empleabilidad y de diferentes aristas en las cuales vamos a tener charlas y vamos a hacer varias preguntas y vamos a ir profundizando por esos universos. Así que nada, la idea es arrancar. Y acá tenemos del otro lado a Ragako. Hoy él trabaja en Media Monks como Creative Senior y embajador de inteligencia artificial. Así que creo que es un tema que todos estamos súper interesados, venimos profundizando, venimos explorando. Así que nada, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme y por tenerme acá. La verdad que es un placer estar acá. ¿Y qué es ser embajador de inteligencia artificial? Uy, es una pregunta re compleja esa. Pero... ¿Es como una pregunta? Sí. Es gracioso. Mi mamá quería que yo sea embajador. Tipo, embajador. Y bueno... Casi lo logré. Soy embajador de inteligencia artificial. Bueno, hoy en día es un remérito. Claro, sí, es un casi completo, un puchito del embajador. Pero mi rol es, como embajador, capacitar equipos, o sea, asegurarme que los equipos estén haciendo todo lo que se pueda con AI. También charlar con los clientes, o sea, ver cuando un cliente quiere hacer cosas con inteligencia artificial, alguna marca, alguna compañía, y ver cómo asesorarlos. Y hacer esto que estamos haciendo acá, salir a hablar de inteligencia artificial afuera de la oficina. ¿Y cómo te metiste en ese mundo de la inteligencia artificial? Uy, es una buena pregunta porque yo siempre digo que hay dos etapas en cómo me metí en este mundo. La primera etapa es cuando era muy chico porque soy muy fanático de la ciencia ficción. Entonces siempre como que la inteligencia artificial, de chico leí yo Robot de Isaac Asimov. Entonces ya la inteligencia artificial existía en mi mente, pero era un concepto de ciencia ficción. Y empezó cuando salió ChatGPT en el 2022, si no me equivoco. Puramente curioso. O sea, yo siempre digo, porque la gente me dice, ¿dónde aprendiste inteligencia artificial? Solo, mirando, siguiendo creadores, metiendo mano, probando, hace 3 años ya. Pero porque a mí me pasó algo muy particular, que yo soy creativo. Y a mí me bajan muchas ideas, cuentos, situaciones. Y dije, uy, tengo una herramienta que me permite contar mejores historias. Yo quiero usar esto. Y así me empecé a meter. Está buenísimo. Creo que hay mucho igual en ese mundo del cine, de la ciencia ficción y la inteligencia artificial. Sí, que se cruzan todo el tiempo. Recontra. Igual dijiste cine. El cine le tiene un poco de miedo a la inteligencia artificial. Sí, igual, bueno, hay algunas películas que ya estaban empezando a profundizar en ese mundo. Ahora hace poco vi, no recuerdo el nombre, pero una en Netflix que tenía, de terror, que tenía como algunas escenas de inteligencia artificial. Bueno, bien. Sé que hay una dicotomía, hay una pelea porque representa un montón de factores, pero la inteligencia artificial ya se está metiendo en casi todas las industrias. Se va a meter en todas las industrias. Y en todos lados, y en nuestras casas, y en nuestras vidas. O sea, es... A ver, no me gusta decirlo tan así, pero es una realidad que hay que aceptar. Es una pastillita que hay que tomar porque no, es como que vos me digas, no, yo voy a vivir sin celular. Es imposible vivir sin celular. Y bueno, en 10 años va a ser imposible vivir sin inteligencia artificial. Obvio. ¿Y cómo crees desde el lado de la publicidad? Bueno, yo soy licenciada en publicidad de base, de mi escuela, y para mí es como, soy esas locas que pueden mirar publicidades por horas. Sí. Pero, ¿cómo crees que la parte más creativa, ¿no? más de la parte del crear, se fusiona con la inteligencia artificial? Bien, es una buena pregunta esa y me sirve para enseñarle algo a la gente que está del otro lado. Porque la gente... veo muchos creativos que dependen de la inteligencia artificial 100%, como que van en la inteligencia artificial y dame una idea y hace esto y esto. ¿Qué pasa? La inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, lo que hace es como un autopredictivo de WhatsApp en esteroides. Entonces, cuando vos le decís quiero una idea de tal forma, para tal marca, para tal cosa, lo que hace es en todo lo que tiene busca por probabilidad qué es lo más obvio de lo que vos estás pidiendo y eso te da. Pero a veces cuando vos sos creativo no querés lo más obvio, querés lo disruptivo, querés lo raro, querés lo distinto. Entonces yo siempre digo que para mí la inteligencia artificial tiene que ser el Robin de Batman, tiene que ser el aliado que te asiste, que te ayuda, que te expande la idea, pero no podemos 100% confiar cuando sos creativo en la inteligencia artificial. Distinto que me digas, voy a hacer un corto y ya tengo la idea, porque lo que es imágenes, video, ahí lo podés hacer. Pero cuando tenés que bajar una idea creativa, yo soy partidario todavía de usar nuestras cabezas. De última,
inspirarte o usarla a la AI para conversar y buscar ideas a la par, pero no depender 100%. Sí, como una especie de dupla en la que puedes pelotear algo y como terminar de como razonarlo. Aparte, yo siento que la gente no dimensiona lo mucho que se puede hacer. Yo tengo un chat en ChatGPT que es Aristóteles. O sea, hablo con Aristóteles. Lo entrené a la inteligencia artificial para que tome el rol de Aristóteles, personifique a Aristóteles, toda la información que tiene Aristóteles, y yo entro y hablo con esa AI y es como que estoy hablando con Aristóteles. Tremendo. Y así pueden hacerlo con cualquier persona que quieran. Obvio, la entrenás y va. Sí, con Steve Jobs, si querés, por ejemplo. Increíble. Que hay más de uno querría hacerlo, estoy seguro, mirando este video. Hacer como, yo voy a hacer eso. Para mí está bárbaro. ¿Y cómo crees que también el rol humano, ¿no? O sea, se habla mucho de la inteligencia artificial reemplazando, obviamente, a las personas. ¿Cómo crees que interviene en ese aspecto las personas? ¿En qué nos van a reemplazar? ¿En qué no? ¿En qué nos tenemos que capacitar para que eso no suceda? ¿O cómo podemos complementarnos con la AI para ser amigos y no enemigos, ¿no? Claro, bueno, yo creo que eventualmente la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano en muchas tareas. Eso va a pasar, pero yo creo que ahí lo que importa o lo que tenemos que empezar a entender es sobre cómo dirigir, cómo crear y cómo tener buen gusto. Te doy un ejemplo. Hoy la inteligencia artificial es buenísima programando. Ahora, ¿va a sacar muchos laburo a programadores? Sí. Pero eso no quiere decir que yo a una inteligencia artificial le diga, haceme tal y tal y tal web y va a estar terminada, lista como yo me la imaginé. Ahí es donde si una persona que sabe programar usa inteligencia artificial y tiene esos conceptos, puede ver eso que yo quiero y hacerlo a la mitad de tiempo, a la mitad de costo de lo que normalmente le llevaba con una herramienta de inteligencia artificial. Entonces creo que al principio algunos laburos van a desaparecer, los más manuales o los más... ¿cómo decirlo? Duros, como se habla de las habilidades duras y las habilidades blandas. Eso, los trabajos duros son los que más complicados están. Me da gracia porque hace 7 años atrás era tipo, estudié ingeniería. Ahora es como, no sé si tenés que estudiar ingeniería, porque la AI puede hacer muy bien la ingeniería. Pero se sigue necesitando una persona que lo maneje del otro lado. Yo digo que nos vamos a volver operadores, o como a mí me gusta el cine, directores. O sea, ahora tenés el camarógrafo, tenés el sonidista, tenés el editor, pero vos sos Spielberg. O sea, vos sos el que tenés que decirle, che, haceme esto, o dirigime así. Sí, tenés el ojo crítico. Exactamente, que es algo, el otro día leí un informe muy interesante que las empresas en Estados Unidos se están dando cuenta que todos los jóvenes menores de 25 que entran a trabajar no tienen criterio, porque le preguntan todo a ChatGPT. Entonces no tienen un criterio para discernir si lo que le dijo está bien o mal, que por ahí nosotros millennial, asumo que vos también sos millennial como yo, tenemos esa cuestión de que venimos de un mundo donde no había ChatGPT. Era como, bueno, vos tenías esta información en Wikipedia, decía, bueno, puede ser que sea verdad o no, vamos a corroborar con varias fuentes. Hoy los jóvenes no están haciendo eso. Entonces yo incito mucho al futuro, es tener criterio, ser un director, saber usar múltiples herramientas. Yo no creo que sigan existiendo carreras universitarias de 8 años en 10 años. Siento que van a ser muchos cursos, muchas carreras cortas. No le dijimos que diga esto por las dudas. No me dijeron que diga nada de esto es real, pero porque siento que vamos a ese mundo, porque todo va a avanzar tan rápido. 100%. Es lo que todo el mundo me dice, che, queremos hacer una cosa de inteligencia artificial. Bueno, me hablaron universidades para hacer estas cosas. Y cuando le digo, bueno, ¿y cómo esto? No, y tardamos como 6 meses en que nos aprueben el programa. Chicos, en 6 meses tu programa no sirve más. Que cambió todo, que ya tenés que rearmar otro programa. Entonces, hay un dilema ahí que va a tener que cambiar. Capaz que en 30, 40 años sí la inteligencia artificial reemplace del todo al ser humano y ahí vamos a tener que plantearnos un poco qué significa trabajar, porque ahí vamos a entrar en ese mundo. En otros dilemas. Siempre. Sí, pero falta, tranquilos. No, y también esto que decías, ¿no? Por ahí consumir, depende a la arista que uno se dedica, ¿no? Pero consumir arte, consumir lectura también. A mí me pasa las veces que he dado clases y hasta he leído exámenes. La inteligencia artificial intervino tanto que hay chicos de 20 años que por ahí tipo hasta tienen cuestiones de ortografía, cuestiones de redacción y demás, porque si nosotros ponemos todo en el espacio de la inteligencia artificial, hay un montón de cosas que después no adquirimos, ¿no? Y hay momentos que vamos a necesitar poder expresar correctamente nuestras ideas o que no podemos usar a nuestro asistente a la mano ahí para que nos ayude. Entonces creo que hay mucho en también empezar a tener ese ojo crítico y cultivarlo, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT ahora tiene una función que se llama Study, que vos elegís dentro de las opciones y es para estudiar, entonces no te da la respuesta. Vos le pegas una pregunta y te empieza a reformular y te empieza a enseñar con juegos y actividades a pensar y a buscar la respuesta. Y lo crearon para justamente los padres o los profesores que están educando a sus hijos y tienen ese miedo de mi hijo no va a estudiar, va a preguntar al ChatGPT y se terminó. Entonces hoy ya se está empezando a plantear esto. Yo igual soy partidario, y no es porque me haya ido mal en la secundaria, de que la secundaria no te enseña muchas cosas. Hay muchas cosas que yo aprendí en la secundaria que no sé si me acuerdo.
La secundaria aprendí a sociabilizar, a conectar con gente, a interactuar, a hacer amigos. Creo que el rol de la escuela tiene que volver a algo de eso y también empezar a ver qué es lo que la persona quiere. O sea, yo estaba en el último año de la secundaria y quería ser director de cine. Y era el único en el curso que quería, de 40 alumnos, que quería estudiar dirección de cine. Pero claro, porque nuestras carreras eran todas... Yo soy de Corrientes, vine a vivir acá hace 6 años. Y las carreras eran o contador, o abogado, o médico, o de todo giraba en torno a eso. Y yo a veces espero que esto de la inteligencia artificial nos sirva para que las escuelas puedan cambiar más rápido y ayornarse al perfil de cada alumno. Entonces, si a vos te gusta el arte, o te gustan los números, o te gusta la ingeniería y la construcción, se te pueda enseñar por ese lado. Como más customizado. Estaría buenísimo. Sí. Es un gran dilema que tengo. Yo no tengo hijos, o sea, pero siempre digo, si tuviera hijos, ¿a qué escuela le mandaría? Porque yo tengo esos dilemas. Yo sí voy a ser ese papá que va a hacer quilombo en la escuela, porque sí, ya sé. Va a terminar en Coder, aprendiendo de todo de Coder. Eso tampoco me dijeron que diga. Y en cuanto a la parte más creativa, ¿no? O sea, a la hora de crear una campaña y demás, ¿tenés alguna campaña que digas creativamente acá la IA hizo un rol fundamental o me ayudó o tuvo creatividad o la pude trabajar bien desde la parte creativa? Es una buena pregunta. Sí, hubo una campaña que se hizo para Estados Unidos, para Twitch, por ejemplo, que si bien la campaña no se hizo con inteligencia artificial, básicamente pimponé. La concepción. La idea la tuve yo y después la pimponé, y ejecuciones o cómo plantearla, la inteligencia artificial me ayudó a ver desde otro lado, digamos. También para una marca argentina, pero no puedo comentar porque está ahora a punto de... No decimos nada. No importa. Y en cuanto... Se habla mucho también en creatividad, no sé, pasó que en varios premios han dado de baja spots hechos con inteligencia artificial, hay cuestiones también de pagos de actores, de audio y demás, que tienen sus temas en cuanto a la ética de la inteligencia artificial. O sea, al generar contenidos con inteligencia artificial, ¿crees que tenemos que decir que están hechos con inteligencia artificial? ¿Qué pensás con respecto a eso? Yo creo que es algo que va a pasar ahora. Es como que ahora lo tenemos que hacer. Es como cuando salió Shrek y todo el mundo decía, es una película hecha en 3D. Era como que todo era 3D. Ahora te sale la película en 3D, ellos no te lo ponen que es en 3D porque ya sabemos que es 3D. Como ya está. Yo creo que Navidad. Claro, ya está. Es como que en unos años ya nadie va a decir esto fue hecho con AI, porque va a ser obvio que vamos a decir, sí, esto fue hecho con inteligencia artificial. Lo de los premios es interesante porque hay muchos premios que se dieron de baja, pero porque ellos no dijeron que era con ella. Exacto. Y entonces ahí está el problema, porque no lo aclaraste. Yo creo que está bueno aclararlo todavía en estas épocas. El tema de los actores y los derechos y el copyright. Y es una línea muy fina y delgada, porque, qué sé yo, tenés gente que está en contra, y yo lo reentiendo, y tenés gente que no está en contra. Por ejemplo, hace poco lo entrevistaron a James Cameron, al director de cine, y él dijo que él no estaba en contra de la inteligencia artificial porque él no juzga el resultado final, sino él juzga de dónde te inspiraste. Entonces, él decía que él se inspiró en un montón de directores y hace tomas, literal, que son copias de otros directores, pero su película es distinta, no es una copia exacta de la película. Entonces decía, si alguien se inspira en mí y crea cosas inspiradas en las cosas que yo hice con inteligencia artificial, no le veo como algo malo. Entiendo que ahora puedo ocupar tu imagen y te creo y te pongo adentro de algo, y es un dilema. Y la realidad es que me encantaría poder decirte, ¿hay una solución? No hay una solución, porque la piratería y todo esto existe hace mucho tiempo. Entonces, no sé si hay una respuesta a eso. Creo que va a seguir pasando y no hay nada que podamos hacer al respecto. Bueno, está bueno lo que decías acá de James Cameron, porque lo que me parece interesante es que se repite esto que decíamos del ojo crítico, ¿no? Como que lo importante es la mirada, obviamente uno va a consumir arte y a partir de ese arte generas nueva arte, o sea, después inspiración. Y creo que está bueno eso de decir, tipo, la inteligencia artificial me va a nutrir, me puede ayudar a llegar a ese resultado, pero hay una parte de concepción también de la persona real, ¿no? Exacto. Bueno, él lo preguntaron porque viste la época que hicieron todas imágenes de Estudio Ghibli con ChatGPT. Sí. Ese momento le preguntaron y él decía, bueno, pero no es una copia de la película de Estudio Ghibli. Es tu cara con el estilo de Estudio Ghibli. Pero no hiciste una copia de la historia de Ghibli. Entonces es como que ahí estaba la línea, digamos. Y después de esto de la ética también hay muchas herramientas que te preguntan, o sea, no sé, HeyGen y demás, para usar tu avatar, tipo vos tenés que autorizar a la herramienta a utilizar tu imagen. ¿Eso qué te parece? No, bueno, si vos lo autorizás está bien, el problema es que pueden hacer una sin que vos autorices también. Ese es el tema, obviamente. Todos los que hay de políticos, de Trump y... O sea, yo creo que es entender de que estamos entrando en ese mundo. Y de que hay que mirar todo con doble ojo y dudar de todo lo que ves constantemente.
nada es real. Yo soy real, vos sos real, pero capaz que la gente tiene dudas si lo que está viendo en este momento es real. Sí, es real. Pero yo creo que en el futuro vamos a poder crear herramientas de inteligencia artificial que nos permitan detectar cuando algo fue hecho con inteligencia artificial. Creo que hay soluciones al respecto, pero todavía estamos en el startup de la IA. Todavía no llegamos ni al iPhone. O sea, están en pañales la inteligencia artificial de lo que puede llegar a ser. Y en cuanto a los equipos, ¿no? O sea, es todo una dicotomía para muchas personas. Hay personas que por ahí en un equipo le decís, bueno, hay que aprender todo esto de inteligencia artificial, y por ahí te dicen, tengo miedo que me salga en mi trabajo, porque surgen esas cuestiones. ¿Cómo haces para que las personas puedan, obviamente, por fuera también de las tareas diarias, puedan decir, bueno, dedico todo este tiempo de exploración, porque es mucho culo y silla, ¿no? De explorar, probar y Sí. No, yo trato de hacerles entender de que es algo que tienen que aprender sí o sí. Es una cuestión de su profesión. Y aparte de lo que hablábamos antes, ¿no? Una persona que tiene conocimientos previos y sabe usar la herramienta se potencia por 1000, pero sí, hay gente que le cuesta mucho y he tenido muchas discusiones al respecto de, no, bueno, pero no todo tiene que ser AI. Y yo lo entiendo, pero es como, ya estamos acá. O sea, no quieras, es como que me digas... En contra. Claro, es como que en el 2013 me digas, no voy a usar redes sociales. Es como, ok, bueno, suerte. Es un poco así, pero yo lo que trato de hacerlo entender es, si vos tenés una habilidad, esto te potencia al 1000. Entonces, ¿por qué no lo harías, digamos? Y aparte, literal, te devuelve el tiempo. Porque tengo amigos que la empiezan a usar, empiezan a ver los resultados, empiezan a ver lo rápido que lo hacen y no quieren volver a como lo hacían antes. Entonces, yo siento que es una leve resistencia al principio. Y aparte, es más fácil que te mantengan en tu laburo si sabes usarlas que te reemplacen. Porque todo el mundo es como, no, bueno, porque ahora todas las empresas van a hacer todo con AI y nos van a reemplazar. No, porque si no, todos los dueños de empresas ya hubieran sido community manager y siguen contratando community manager. Porque el dueño de la empresa no quiere manejar las redes sociales de su empresa. El dueño de la empresa no va a querer generar cosas con ella y va a tener a alguien que genere. Entonces, ahí es donde uno tiene que entrar. Obvio. ¿Y cómo crees también como uno, como del otro lado por ahí, personas que no trabajan en empresas, que trabajan freelance? También lo que tienen mucho las herramientas de inteligencia artificial es el costo, ¿no? O sea, ¿qué herramientas por ahí recomendás o decís, estas están buenas para usar de uso individual? Porque una cosa es que a mí Coder me pague las herramientas y una cosa es yo tener que solventarlas sola como persona freelance, ¿no? Claro, si yo tuviera que elegir así mi top herramientas, ChatGPT y Grok son mis dos favoritas de texto. ChatGPT por obvias razones, Grok porque Grok no tiene filtro, entonces directamente habla y dice lo que siente y lo que piensa, y eso está buenísimo a veces. Imágenes, Midjourney y Runway, porque Runway es para video pero también tiene imágenes, y ahí te meto Runway en video y te meto Higgsfield, que es una nueva que está ahora para sonido, y Eleven Labs y música Suno. Vamos por el buen camino, equipo. El equipo de marketing estamos por esas son las mías de cabecera, 100%. Perfecto. Y en cuanto a tendencias, ¿no? Como antes hablábamos por ahí de este estudio Ilvi y de tendencias que fueron saliendo, y es como fue una inversión en redes de ver cosas con AI. ¿Tenés alguna en la mira que digas, no sé, salió esto en Estados Unidos, o veo que va a venir esto por este lado, o nuevas herramientas que digas, va por acá? Bueno, ahora salió una nueva de Google que se llama Nano Banana. Es un nombre bastante gracioso que le pusieron, Nano Banana. Pero lo que tiene esta herramienta es que es muy buena replicando personas, productos y situaciones, pero muy buenas. Entonces, tipo, agarro una lata de un producto, te agarro a vos y le digo, poneme a esta persona tomando esta lata en Nueva York, y me crea una imagen, pero después le digo, y haceme 10 tomas en distintas cámaras de esta misma escena, y te las hace. Entonces, siento que estamos por entrar ahí a un momentito donde va a ser muy fácil la producción de contenido para marcas, porque antes era mucho más difícil, tenías que entrenar a la inteligencia artificial con tu producto, que sea fiel, que se vea parecido. Ahora con esto es como una imagen, un prompt, listo, solucionado. Y también, bueno, eso también abarata muchos costos para empresas 100%, porque a nivel productivo y demás, una producción tiene un costo súper alto, por ahí ahora solucionar con inteligencia artificial. La gente no está viendo acá atrás, tipo, la cantidad de gente que está detrás de escena, que ustedes probablemente comieron algo, que tuvieron que tener seguro, todo el equipamiento. No estoy diciendo que este programa lo puedan hacer con AI, pero si tú transportamos esto a una producción de fotos de una marca, es mucha gente y mucho laburo y mucha producción y mucho tiempo. Y hay un detalle que la gente no se da cuenta, que para mí es el más importante, que es esa producción. Sale mal o la foto no quedó buena, tenés que hacerla de vuelta. Todo eso. Cambio ahora con inteligencia, yo no me gustó esto, bueno, listo. Listo, tengo 10 imágenes nuevas, a ver si ahora funciona.
Entonces, Sí. ahí está interesante. Y una pregunta por ahí más fuera de guión y todo, ¿no? Pero cuando uno consume cine o consume, no sé, hasta un artista que le gusta, no sé, un actor que te conmueve, que te emociona, que te hace llorar y que empatizás desde algún lugar, Sí. ¿crees que la inteligencia artificial va a llegar a eso? Va a llegar a, no sé, digo cualquier cosa, pero un Robert De Niro que lo ves en una película y te emocionás por la actuación increíble o lo que está haciendo. Esa parte de conexión emocional. Hay una frase que a mí me gusta que es: lo imposible solo tarda un poco más. Así que yo creo que sí. En algún momento va a llegar. Porque sí, va a llegar. O sea, un ejemplo. Guardianes de la Galaxia 3, no sé si la viste, pero no importa. Está Rocket, que es el mapache. Y en la película te cuentan la historia de Rocket, de cómo él se convirtió en Rocket. Y es una historia durísima. Yo me lloré la vida en el cine. Rocket no existe, está hecho por 3D y es un personaje de un cómic. Y yo me lloré la vida. Entonces, no me caben dudas que dentro de poco con la inteligencia artificial van a contar historias que nos van a hacer llorar. Pero porque el humano es sensible igual a cualquier historia, no importa dónde venga. Muy bueno. Y con respecto a tu recorrido, ¿crees que esto de la inteligencia artificial es como el hito o el cambio más drástico que viste en tu carrera? ¿O ves otro o lo ves comparado con algún otro dilema o otra cosa que hayas vivido? Yo creo que es el cambio más drástico que vivió la humanidad. Ok. No mi carrera. Creo que es literal. Todavía yo creo que la gente no llega a dimensionar el impacto que va a tener la inteligencia artificial en sus vidas de acá a 10 años. Yo creo que en 10 años, creo que todos vamos a tener una inteligencia artificial personal. Como vos tenés tu celular, vos vas a tener tu inteligencia que va a hablar con vos, que va a saber todo de vos. Y va a estar Psicóloga, ¿eh? más o menos, sí, un poquito así. Y vas a tenerla en todos lados. En tu auto, en tu casa, va a estar conectado a tu celu, a tu mail, a todas tus cosas. Vas a ver todo de vos, va a ver todo lo que vos ves. Y eso tiene un impacto que a veces yo creo que la gente no llega a dimensionar cómo van a ser nuestras vidas cuando esa tecnología esté en ese nivel, digamos. Así que yo creo que es el cambio más fuerte que vivimos. Y aparte, es tipo lo que queremos. O sea, el humano toda su vida hizo tecnología para laburar menos, para estar más cómodo. Y ahora creamos literal la tecnología que hace lo que hacemos nosotros. Entonces literal es tipo el ultimate herramienta que queríamos crear es esto. Pero ahora la pregunta es, bueno, listo, creamos la herramienta que hace todo. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Y bueno, ahí es donde está el debate filosófico ahora. 100%. Y si digo, ¿cómo hacemos para los profesionales de diferentes aristas mantenernos 100% actualizados con todo esto que va saliendo, ¿no? Es como un mundo que de repente te levantas de la mañana y por ahí, no sé, ChatGPT se lanzó una nueva actualización y todas las herramientas van cambiando o se van sumando nuevos competidores. ¿Cómo hacemos para como mantenernos en ese mundo de cambio constante? Bien, yo creo que lo primero que entender es 100% esa adaptabilidad de acá al futuro. A todo el mundo le digo lo mismo, es como, ya no existe esto de estudié esta carrera y voy a hacer esto toda mi vida. No, eso no va a existir más. Va a cambiar constantemente lo que hagas y cómo evoluciones y cómo te desarrolles. Lo que yo creo que hay que entender es que hoy hay muchos creadores compartiendo data, por ejemplo, en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, están compartiendo todo lo que está pasando. Y hoy es más fácil que nunca meterte en estas herramientas, es más fácil que nunca usarlas y probarlas. Entonces, creo que lo que yo le diría a la otra persona es ponete en un estado de constante aprendizaje y entender de que va a ser así, de que va a salir o no, vamos a probarla y ver qué pasa, porque es la única manera de seguir el jueguito este. Creo igual que cruzándolo con política, cultura y demás, creo que también el mercado latinoamericano tiene facilidad para los cambios, ¿no? O sea, creo que venimos permeables al cambio constante y el vivir, decir, reinventarse, ahora me pongo la remera de esto, me pongo la remera de lo otro. Creo que también tenemos ya como un mindset, simplemente ahora es meterle a la tecnología, ¿no? Claro, sí, es que en realidad es como el chiste de Latinoamérica, ¿cómo haces para sobrevivir las crisis? Y es tipo, ese es mi secreto, siempre estoy en crisis. Entonces, creo que sí, nosotros nos podemos adaptar mucho y se nota, o sea, Latinoamérica creo que es un hub a nivel global muy fuerte de tecnología y puntualmente inclusive algunos países como Brasil, México, Argentina, Colombia son ciudades y países que tienen mucho foco en la tecnología, pero porque también es esto de que somos curiosos y nos abre al mundo y queremos aprender y es lo que yo digo, o sea, hoy yo empecé a trabajar con inteligencia artificial hace 3 años porque quise y empecé a crear contenido y empecé a subir cosas y hoy cualquier persona que está del otro lado viendo esto puede aprender, puede empezar a crear, puede empezar a hacer cosas y de repente hasta te pueden empezar a escribir marcas o clientes para hacer cosas y el mundo está más fácil que nunca hoy, creo, para eso. Está buenísimo.
Por suerte. Siento que hay como que da mucha más permeabilidad a reinventarse también la inteligencia artificial. Justamente te invita a... 100%, 100%. Y aparte es como, chicos, yo soy creativo. Yo soy director de arte y si puedo hacerlo, ustedes pueden. Sí. No soy ingeniero termonuclear. A mí me pasa que también con el equipo estamos constantemente capacitándonos y a veces digo, no sé, es más fácil para el que produce o el que edita o el que tiene ya conocimiento en lentes y un montón de factores. Creo que obviamente la gente que ya viene con ese know-how técnico le aporta a la inteligencia artificial y puede sacar cosas de mayor valor. Yo por ahí no tengo ese conocimiento técnico de esa parte, pero creo que también, o sea, sin tener ese lado o ese know-how, creo que desde otro lugar podemos reinventar y probar y darle a la herramienta, porque justamente cada cerebro complementa distinto a la AI. Eso te iba a decir, pero vos tenés conocimiento técnico de lo tuyo, que capaz no es lo de cámara y lentes, y entonces lo tuyo también se potencia con eso. Obvio, creo que nos potencia a todos de alguna manera. Y nos hace más productivos, ¿no? En cuanto a tiempo. Digo, a veces me resuelve cosas tan operativas que digo, qué placer que no tengo que abocar tiempo a esto y puedo pensar. Es que yo creo que nació para eso, para devolvernos el tiempo. O sea, creo que la inteligencia artificial vino a devolvernos tiempo para hacer otras cosas que queremos hacer. 100%. ¿Y qué habilidad humana crees que una máquina no va a poder reemplazar? No va a ser ninguna. Es difícil. Yo creo que ninguna. Creo que tarde o temprano va a poder hacer todo lo que hacemos los humanos. Ya sé que del otro lado la gente me va a decir, la computadora no puede amar a nadie. Y es como, bueno, explícame qué es el amor. Y cuando me expliquen, me definan qué es el amor y que la máquina no lo puede hacer. Bueno, está la película de esta Her. Exactamente, donde él se enamora de una inteligencia artificial. 100%. Yo creo que la inteligencia artificial va a poder hacer todo y todo lo que hacen los seres humanos. Hay una sola cosa que todavía no va a poder hacer, que es lo que más le va a costar, que es sentir. Vos podés sentir. Vos en este momento tus pies están apoyados en el planeta Tierra y vos eso lo sentís porque tu cuerpo lo puede sentir. La máquina no tiene cuerpo. La máquina no puede sentir. Se puede imaginar todo esto que estamos hablando, puede visualizarlo con imágenes y con video, no lo puede sentir. Eso no quiere decir que en el futuro no lo pueda sentir, o sea, con un robot, o si te ponen un chip a vos en la cabeza y tenés una AI que siente el mundo a través de vos, puede pasar. Pero eso sería como lo último que la inteligencia artificial para mí le va a costar más llegar, que es sentir el planeta Tierra o la experiencia de vivir a través de un cuerpo y no una máquina. Tremendo. Súper filosófico. Sí, hay mucho filosófico en la inteligencia artificial. Es que es un montón. Nosotros, por eso, tío, estamos viendo como la puntita del iceberg de una piedra gigante bajo el agua que se aproxima, que se acerca y me parece buenísimo que la gente se meta. Es lo que yo siempre digo, ¿no? Es como aprovechen que hoy es más fácil que nunca meterse en estas cosas. Está ahí disponible para todos. Métanse. No, y creo que también en cuanto a precio y competencia, como decías recién vos, que recién está arrancando, creo que a medida que también se sumen más players, seguramente va a pasar que también sea un poco más accesible económicamente, ¿no? Hay herramientas que si uno trabaja generando contenido, es influencer, es community manager y quiere probar, algunas de generación de contenido tienen un costo bastante elevado. Sí, es más, hace poco estuve con una amiga que le estuve enseñando a usar herramientas y ella hizo un comercial y hicimos los cálculos. Y ella hizo un comercial pagando herramientas de inteligencia artificial, el comercial le salió $80-70 hacer un comercial entero, o sea, 100 lucas, 100.000 pesos argentinos. Y ella me decía, haber filmado este comercial, ¿cuánto me saldría? ¿Cuánto me hubiera salido? Y estábamos hablando arriba de los $1.000. Entonces, comparar $60-70 contra 1.000, hoy ya las herramientas son absurdamente baratas para los que trabajamos en esta industria. Como vos decís, en unos años creo que va a ser aún más barato todavía. Bueno, buenísimo. ¿Algo más el que quieras aportarle a la gente del otro lado, que quieras sumar? Me parece todo súper interesante. Sí, yo creo que mi reflexión final sería que no miren a esto con miedo, no miren a esto con preocupación. No es la primera vez que el ser humano crea una herramienta re loca que cambia todo. Hoy vivimos en el mejor momento para aprender, para trabajar remoto, para hacer un montón de cosas que antes parecían imposibles. Entonces creo que hoy, si sos creativo o tenés cualquier área de trabajo que requiera un poco de innovación, estás en el mejor momento y en el mejor lugar, y nunca fue tan fácil acceder a esto. Entonces cambia tu miedo por emoción y métete de lleno, y yo creo que sin dudas va a cambiar tu carrera y tu vida. Obvio, aparte de los perfiles que hoy en día son más buscados es quien hace obviamente su labor. No sé si busco un editor, pero un editor que tenga know-how ya en AI, ¿no? Porque es como un más que ya tenés que empezar a sumar a tu perfil. 100%. O sea, si en tu LinkedIn no dice que laburás con AI,
Súmalo. Es como que va a empezar a haber una estrellita. Tipo, en vez de LinkedIn Premium, la AI y estrellitas. Sí, va a haber el lobito de ChatGPT al lado. Sí. Bueno, nada, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido y por contar un poco tu experiencia. Creo que seguramente muchas personas, o por lo menos yo y muchos sentimos que vamos perdiendo un poquito el miedo porque es normal a un cambio de paradigma tan grande a nivel sociedad. No tenerle miedo, siempre los cambios vienen de la mano un poco con miedo, entonces creo que está bueno como cambiar el miedo por acción y empezar como a aprender, a movernos, a investigar, a seguir Twitter y seguir Instagram y seguir perfiles como el tuyo, que nos puede enseñar un montón de esto y nos ayudan a abrir un poco la cabeza. 100%. Creo que el miedo viene de lo desconocido, entonces cambiemos lo desconocido por lo conocido, aprendamos a usar la herramienta y creo que va a estar todo muy bien. Obvio. Gracias. Opt-aus. Nos vemos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva jornada de las Coder Talks y ahora tenemos acá como invitado a Martín de Amazon. Martín, ¿cuál es tu puesto en Amazon? Es un trabalenguas. Mi rol Por es eso no lo quise decir yo. Generative AI Go to Market Lead. O sea, lidero como lo que es la estrategia de los productos de inteligencia artificial generativa y machine learning en Conosur. Ok, perfecto. O sea, hace mucho de tener que decir. Me cuesta a mí también decirlo. Es como muy largo. Sí. Estamos de acuerdo. ¿Y hace cuánto estás en Amazon? Y Amazon hace relativamente poco. De hecho, voy a cumplir 10 meses ahora. Pero vengo trabajando un poco en el mismo mundo, en el mismo rubro hace ya casi 8 años, 7, 8 años. ¿Y cómo es, si tenés que decir, como tu día a día en Amazon? Yo creo que lo que tiene de bueno es que cambia mucho mi día a día. O sea, no te diría que son 2 días iguales. Por ahí lo que tiene en común todos los días es que todos los días hablo con muchas personas. Porque tengo mucho de dar workshops, de dar charlas, de dar Innovation Days, sentarme con clientes a revisar cosas, hacer estrategias. Y también mucho de hablar de, bueno, ir a dar charlas, estar, como por ejemplo acá, a un poco a contar qué es lo que estamos haciendo en Amazon, qué es lo que vemos, hacia dónde creemos que va todo. Pero diría que sí, o sea, no hay 2 días iguales. Sí es que todos los días hablo con muchas personas, que por ahí tengo poco trabajo operativo, de sentarme y completar cosas, y que tengo mucho de hacer también, de construir demos, construir POCs, armar cosas que después puedan los clientes probar y ver qué les funciona. Y eso que decías de los clientes justo a nivel casos, por ahí en la TAM y estos casos que venís viendo, me imagino de industrias seguramente diversas, contaste que venía de un evento, una charla de una automotriz, o sea, son categorías súper distintas. ¿Cómo están aplicando hoy la inteligencia artificial? Sí, o sea, yo de hecho trabajo con cualquier empresa de cualquier industria, que esté en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, así que de todo. Creo que obviamente hay industrias que están más avanzadas, como pueden ser las industrias, por ejemplo, del retail en muchos casos. En Chile el retail es una industria súper fuerte, o de las empresas que ya nacieron digitalmente, que son empresas como data-driven desde que empezaron. Yo creo que, obviamente, habiendo disparidad entre lo que son las aplicaciones que tiene uno y la que tiene otro, veo que hay muchísimos casos de uso, principalmente en lo que es back office. Es decir, cómo hago para automatizar procesos que antes me costaba muchísimo tiempo resolverlos y hoy lo puedo resolver en menos tiempo y puedo de esa manera ampliar lo que es la cantidad de cosas que puedo hacer o la cantidad de clientes que puedo atender. A mí hay un ejemplo que me encanta, que es de hecho el que cuento siempre, que estábamos trabajando con un banco que no es acá Argentina, que tenía el proceso de créditos hipotecarios. Crédito hipotecario acá es relativamente nuevo, pero en otros lugares ya lleva un par de años más, está como más instalado. Y ese banco tenía un problema que es tardan demasiado en entregar un crédito. Tardan más o menos 6 a 8 semanas. Y cada crédito que no entregaban quería decir a otra persona que no recibía un crédito. Y el problema no era la plata que tenían para poder entregar de créditos, sino que el problema era específicamente operativo. No llegaban a entregar la cantidad de créditos que estaban solicitados. Y
Entonces armamos un sistema con agentes que lo que hacía era resolver todo el flujo de pedir información, analizar la información, revisar el historial crediticio y asignar un crédito. Y lo que pasaba es que ese análisis después le llegaba al ejecutivo de cuentas, que lo único que tenía que hacer para sentarse con la persona que solicitaba un crédito era sentarse, revisar el análisis y entregar y empezarle a hacer el proceso para comprar la casa. Y pasó de ser un proceso que duraba 6 a 8 semanas a ser un proceso que duraba de 6 a 8 minutos, si toda la información está correcta. ¿Y eso qué quiso decir en el futuro? Que ese banco podía entregar muchísimos más créditos y que pasó de ser el cuello de botella, la cantidad de créditos que podía otorgar por el proceso operativo, a ser la cantidad de créditos que podía otorgar por la plata que podía prestar el banco. Y esos son el tipo de casos que yo hoy veo principalmente aplicados, que son para adentro, pero que aún así le traen mucho valor a los clientes de afuera. Obvio. Y a Latinoamérica en general, ¿cómo la ves con respecto a la inteligencia artificial versus otros mercados por ahí que todavía que están un poquito más evolucionados? Yo creo que Latinoamérica tuvo una dificultad. Igual Latinoamérica tiene diferentes pasos, es decir, Argentina, Chile, Brasil, México son muy diferentes en adopción de productos y muy diferentes en las industrias. Lo que sí creo es que nosotros ya estábamos atrasados con la adopción de inteligencia artificial no generativa antes de 2023. Entonces, que hay casos de uso de inteligencia artificial tradicional, lo que se conoce como Machine Learning, en Estados Unidos ya están muy aplicados. Entonces, que el salto fue mucho más chico que el salto que tuvimos que estar acá, que de un día para el otro de repente pasamos de, no sé, no teníamos ni el data warehouse estructurado a específicamente tener que implementar casos de uso que transformen la compañía. Entonces, sí corremos un poco de atrás. Eso no quita que acá creo que hay algunas cosas que estamos más dispuestos a arriesgar muchas veces. Entonces allá muchas veces se duda, se analiza, y acá tiene un valor el probar y aprender. Entonces por ahí hago el proceso, lo llevo adelante, veo cómo sale cuando el proceso está a producción y lo que me llevo de eso es el aprendizaje de haber hecho el caso. Entonces muchos proyectos salen a producción en Latinoamérica que por ahí en otros mercados tomarían más tiempo porque estamos dispuestos como a invertir en aprender, a invertir en llevar ese proceso de punta a punta. Pero sí es verdad. Y la parte del aprendizaje me parece interesante. ¿Cómo las empresas como adoptan y entienden los tiempos nuevos de la inteligencia artificial, ¿no? Porque es meternos y hacer una inmersión en un nuevo planeta, por decirlo de alguna forma. Sí, yo creo que además seguir el ritmo de cómo avanza todo lo que es AI ya es difícil de por sí. Es decir, salen modelos nuevos todos los días cambia algo, aprendiste algo, dijiste ahora es esto así y de repente cambia por completo. De hecho, tengo un caso de una empresa con la que trabajamos que el proceso pasó productivo hace más o menos 8 meses, 9 meses, y en esos 9 meses cambió 3 veces de modelo. No es que cambió 3 veces de modelo porque el modelo no funcionaba, porque algo no respondía, porque 3 veces salió un modelo nuevo que respondía más rápido, que lo hacía mejor y que encima era más barato. Dije, bueno, entonces sí es verdad que es difícil seguir el ritmo y es difícil estar atento, pero aún así hay cosas que son las bases fundacionales de cualquier proyecto que uno haga relacionado con inteligencia artificial que se mantienen, de cómo a trabajar con los procesos, cómo hacer los cambios culturales, cómo acelerar un proceso, cómo mitigar riesgos, cómo analizar qué riesgos pueden surgir de todo lo que es el proceso, todas esas cosas, cómo trabajan las personas con la AI. Hay muchas bases, el análisis de los datos, cómo tener la parte de data bien estructurada para que la AI la pueda consumir. Todos esos pasos siguen siendo y siguen funcionando independientemente de qué le pongamos arriba. Entonces, en ese proceso de aprendizaje, que por ahí puede el proyecto nunca llegar a producción, por ahí puede ser que cuando llegue a producción no sea lo que estaban buscando, sí podemos ir seteando toda la parte de abajo para que el segundo proyecto, que sí pueda funcionar, ya tengamos esa parte preparada, la gente ya esté entrenada, los sistemas ya estén preparados para revisarlo y para recibirlo. Clarísimo. Y me quedé con una palabra que dijiste en un momento, la parte de los riesgos. O sea, ¿qué riesgos ves hoy con la inteligencia artificial? Muchísimos. O sea, mucho más riesgos de los que había con la tradicional. Tiene una particularidad la inteligencia artificial generativa, es que es no determinística. Es decir, no necesariamente va a responder siempre lo mismo aunque le hagamos la misma pregunta. Si vos le podés preguntar algo, yo le puedo preguntar exactamente lo mismo a la misma AI y los dos vamos a tener respuestas diferentes. Entonces hay un montón de riesgos ahí adentro con respecto a cómo hago para controlar lo que va a responder si yo no sé exactamente qué va a responder ni cómo piensa a la hora de hacerlo. ¿Cómo hago para controlar que lo que salga de esa inteligencia artificial sea lo que mi compañía quiere decir? ¿Cómo hago para que lo que le pregunten y responda únicamente sobre aquello que yo quiero que responda? Y es de eso pasando a las cosas de la inteligencia artificial de por sí no tiene un sesgo de cómo piensa, cómo decide. Lo que sí tiene sesgo es la información que usa. Entonces hay un montón de casos que salieron en diarios de, no sé, inteligencia artificial que respondían cosas de manera o xenófoba o discriminatoria o que no era correcta o que inventaba, porque principalmente los datos que usaban para entrenarla tenían esos sesgos. Entonces, ¿cómo hago para evitar que hoy en día la AI es prácticamente una formadora de opinión? Uno le pregunta a su aplicación de AI un montón de cosas y toma esa respuesta como la opinión real y no deja de ser una opinión sesgada por los datos con los que fue entrenado. Entonces hay que estar muy atento a cómo entrenar la AI y cómo hago para que cada una de estas cosas que hacemos al final del día
no afecta al resto de las personas, y si va a estar generando opinión y generando una conciencia en lo que cada uno hace, cómo hacer para que esa opinión sea tan diversa como sea posible. Y de eso a muchísimas cosas más, de que yo ver dónde le puedo poner la información y que sean entornos controlados para evitar que, no sé, fue famoso el caso de Samsung, que en su momento usaban aplicaciones públicas de AI para darle los planos de los productos que iban a salir, y la AI se entrenaba con eso. Y eso está en los términos y condiciones, sabe, es consciente, y aún así la empresa, los empleados no tenían conciencia de lo que podía suceder cuando filtraban información privada de una empresa, que si hicieran eso y se lo pasaran a un competidor sería un problema mucho más grande, y lo estaban pasando de manera inconsciente. Entonces hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, porque es una herramienta o una tecnología que es muy poderosa, que tiene un montón de particularidades que otras tecnologías no lo tenían, y que tiene una libertad para accionar que muchas veces no estamos acostumbrados a trabajar con eso, y que es mucho más similar a los riesgos que tiene uno cuando trabaja con una persona que cuando uno instala un CRM, de las cosas que puede salir mal. Entonces, en ese sentido hay como que estar atento a ver cuáles son las cosas que puede salir mal y cómo voy a reaccionar cuando algo de esto falle. Es decir, si yo tengo una AI que se ocupa de, no sé, cambiar los pasajes de destino, y yo la llamo y digo, che, me voy mañana de vacaciones, quiero cambiar la fecha en la que viajo, y la AI puede tomar esa decisión autónoma, ¿qué pasa si la toma mal? Es decir, ¿qué pasa para el cliente final cuando la AI cambió el pasaje por un pasaje que no debería haber cambiado? ¿Cómo voy a trabajar sobre eso para que para la persona que lo hizo no sienta el riesgo ni el problema de haber interactuado con una AI que le resolvió mal el problema? Y es algo fundamental. De hecho, yo hablo mucho de IA responsable, que es esas técnicas de cómo decidimos para que todo lo que hacemos con inteligencia artificial en nuestro día a día tenga una base como de fairness, es decir, de equidad en todas las cosas que hacemos, de cuidado hacia las personas, de cuidado hacia el trabajador que está del otro lado. Y es como una tendencia que es muy grande, y que si bien hoy en día hay muchísimo menos adopción de IA responsable de lo que hay adopción de IA. 100%. Y la parte que decías antes, que por ahí tiene que ver un poco con la ética, o sea, se habla mucho de la ética y la inteligencia artificial. ¿Cómo analizás eso? ¿Cómo trabajás eso en las empresas? ¿No? Porque también pasa esto que decías del caso de Samsung, ¿no? O sea, hay muchas cosas que por ahí la gente no tiene el conocimiento que está otorgando información. 100%. Yo creo que lo primero y fundamental es educar. Es decir, esto es nuevo para todos, aún para los que trabajamos hace muchos años en esto. La IA generativa es nueva, o sea, la IA generativa práctica que la podemos usar en nuestro día a día, que si bien viene de un paper de 2017, en 2017 no la usábamos y no era aplicable y no la podíamos llevar en nuestro día a día. Entonces la primera parte es educar, porque no tienen por qué saber estas cosas. Hay muchísimas cosas nuevas que la mayoría de las personas no estamos acostumbrados a usar y a trabajar en nuestro día a día. ¿Cuáles son los riesgos de usar esto? ¿En qué deberíamos hacer caso y en qué no? ¿Qué pasa cuando alucina? Es decir, alucinación básicamente es que responde como si fuera cierto algo que no lo es, y no es que está tratando de mentirte, sino que está entrenado para darte respuestas probabilísticamente ciertas, y a veces lo más probabilísticamente cierto es una mentira. Digo, no sé, nosotros como humanos también en algún punto alucinamos y decimos cosas a veces que no son, pero ¿cómo hago para trabajar para que no den por sentado que todo lo que dice la AI es realmente así? ¿Cómo hago para trabajar qué cosas respondo y qué cosas no respondo? Yo diría que la parte cero es la educación. La segunda parte tiene que ver con el feedback humano. Es decir, yo sigo creyendo que somos nosotros los humanos quienes vamos a poder darle a la AI aquello que necesita para trabajar con nosotros. Es decir, es muy común, por ejemplo, en un call center, que por ahí la AI, en vez de ponerla de una a atender a personas, primero la pones a ayudar a la representante del call center o al representante del call center, y que esa persona diga esta respuesta es buena y esta respuesta es mala, para que de esa manera se pueda entrenar y pueda trabajar la AI. Y en ese sentido un montón de feedbacks que puedo decir. Equipos de marketing que están armando piezas con AI, y que el equipo de marketing de feedback de lo que funciona y lo que no funciona. En esos casos un montón. En la parte de back office de créditos hipotecarios, que la primera vez el asistente lo revisa y mejora aquellos procesos que debería cambiar. Entonces yo iría a educar, dar feedback como humanos, y por último, que también no es menos importante, es que estos equipos humanos también sean diversos, ¿no? Porque si el problema de diversidad o de bias que teníamos lo tenemos también nosotros a la hora de darle feedback a la herramienta va a tener ese mismo problema de diversidad, de no diversidad o de no tener en cuenta todo lo que puede suceder a la hora de armarlo. Y lo mismo con equipos cross-funcionales, porque si es todo el equipo técnico el que decide cómo se entrena, cómo funciona, qué cosas va a accionar y qué va a ejecutar la AI, y el equipo de negocio, que es quien después lo usa en el día a día, no, probablemente lo que termine sucediendo es que no tenga la visión de negocio que sí necesita esa AI para ayudar a la compañía. Clarísimo. Y lo que hablabas un poco del aprendizaje de la inteligencia artificial, ¿tenés algún tip para la gente que está al otro lado de dónde estar al tanto de lo último? Como que es muy difícil seguir el ritmo. O sea, ¿cómo hacemos para educarnos en este proceso de como cambio constante? 100%. O sea, de hecho, a mí todavía me cuesta. O sea, a veces me pasa que salió algo el día anterior y yo estuve esa mañana dando un workshop para una empresa y a la tarde me junté con otra. Rápido. Sí, me preguntaron algo que yo no sabía y que por ahí no sabía porque había salido esa mañana.
Y no sé si es que quedas viejo rápido, pero sí que por momentos la sensación es que nunca llegás a saber todo lo que hay que saber y todo lo que está saliendo. Y hay un poco, yo diría, dos partes. Una, diferenciar como el trigo de la paja, ¿viste? Como se dice, de decir, ver qué realmente es relevante a la hora de sacar anuncios y qué no. Porque hay un montón de anuncios que por momentos parecen una competencia de PR, ¿no? Como sale un modelo nuevo y sale otro modelo nuevo y sale otro modelo nuevo y sale una funcionalidad nueva y al final del día... Sí, también es un tema de moda, ¿no? Exacto, es como que solo lo hacen porque en algún punto muchas de esas cosas generan engagement y la gente le interesa y lo quiere saber, pero por ahí no son updates tan relevantes para que una persona tenga que estar todo el tiempo actualizándose. Por eso, de mi lado, yo para mantenerme actualizado tengo por ahí 3 canales. Uno que obviamente es el interno de mi empresa, que es que todas las mañanas me llegan un mail con los updates de las cosas que hubieron nuevas o los lanzamientos nuevos que lanzaron en AWS, que obviamente es un mail generado por AI con agentes que me lo personalizan a lo que yo estoy buscando. Otra forma que yo uso mucho para actualizarme es LinkedIn. Sé que LinkedIn a veces de hecho es difícil también saber qué es verdad y qué no. Yo lo que hago todas las mañanas, tengo una herramienta que se llama Amazon Q, que la pongo a leer mi feed de LinkedIn y le pido que me separe lo generado por AI de lo generado por un humano y que me diga aquellas cosas que generó un humano, qué cosas son relevantes para que yo sepa esa mañana. Que me parece un buen lugar para aprender porque la gente está muy pendiente de las cosas y está tratando de subir. Y no solamente las personas, hay muchas empresas que suben posts que están buenos, que son informativos, que ayudan a estar al día. Y lo otro que hago mucho yo escucho mucho podcast de personas que admiro, personas que están en el mundo, personas, no sé, como el Chief Scientist de Meta, el Chief Scientist de AWS, gente que está en eso metida en el día a día, que lo hace todos los días y que lo hace bastante. Y que puede ser que el podcast haya salido hace un mes y que uno diga esto ya pasó de moda, pero por ahí lo que está diciendo que son las bases de las cosas que no va a cambiar siguen siendo válidas. Y de hecho hay cosas de IA responsable que se hablan hoy que la realidad es que eran válidas hace 7 años, 8 años y aún así no se fueron implementando. Y hay cosas de análisis de proyecto de IA y de medición de KPIs, de medición de resultados, de análisis de funcionalidades que eran iguales en un proyecto de Machine Learning hace 8 años y hoy en día cuesta implementarlas. Entonces no porque salga algo nuevo todos los días es relevante saber lo nuevo todos los días, pero sí puedo decir que hay muchas cosas nuevas que vale la pena aprender y que a veces trato de seguirle el ritmo, pero que si no le seguís el ritmo tampoco es que por no haberte enterado de lo último que salió ayer no vas a estar al día y no vas a poder hacer tu trabajo porque probablemente no lo estés implementando hoy en tu trabajo que salió ayer. Buenísimo. Me hiciste reír porque me acordaba, muchas veces yo me puse blockers de publicidad, estudié publicidad, de digital marketing, pero estudié publicidad, y es como siempre me decían, es un chiste, y te pongas blocker de publicidad, te dedicas a eso y tipo sos anti, como que lo que hace es que el LinkedIn me causa gracia. Pero está buenísimo que sepas de eso, no sabía. Total, fan del adblocker. Muy bueno. Y en cuanto a próximas tendencias de inteligencia artificial, ¿qué crees? O sea, que uno no tiene la bola de cristal, pero también un poco viendo todo este movimiento, ¿qué crees que es lo próximo que va a venir? Sí, yo creo que se habla mucho de agentes, de que es un agente. Un agente es como un pequeño sistema de inteligencia artificial que puede estar basado en un LLM, que lo que hace principalmente un modelo de lenguaje natural. Es un modelo que habla en palabras, al igual que como hablamos nosotros. Y lo que hace al final del día, la diferencia entre un agente y un modelo tradicional, es que la gente puede decidir y puede actuar con su entorno de manera independiente. Entonces, por ejemplo, para mí un ejemplo muy fácil de entender esto son los autos que se manejan solos. Si un auto que se maneja solo probablemente esté armado de un montón de pequeños agentes de inteligencia artificial que cada uno es experto en algo y toma una decisión con respecto a lo que eso sucede. Si uno es experto en interactuar con los sensores y a entender qué es lo que está pasando enfrente y qué está pasando una persona, y el otro es experto en frenar y entonces frena el auto. Entonces imagínense como si fueran pequeños pedacitos de inteligencia artificial que cada uno es experto en algo y que puede accionar de manera independiente. No tenés que estar diciéndole a vos, che, frená porque acá te vas a haber puesto un árbol, sino que el sistema actúa en base a su entorno de manera independiente. Y ahora sería eso que por ahí vemos en autos autónomos llevado al día a día de los negocios. Es decir, por ejemplo, procesos que uno tiene que trabajar en el cual no necesita decirle específicamente a la AI qué tiene que hacer, sino que le enseña a interactuar con su entorno y la AI resuelve de manera autónoma. Por ejemplo, el caso de uso que conté ante el banco, o podría ser un caso de uso en el cual un asistente que vos llamas por teléfono y te resuelve el cambio de ticket de manera autónoma. Y yo creo que de hecho hoy en día, para el año pasado hay un estudio que dice Gartner que 2024 0% de las decisiones que tiene una empresa en su día a día las toma la inteligencia artificial de manera autónoma. La expectativa es que para 2028 sea entre el 15 y el 20%. Es un montón, o sea, 20%, 15 a 20% de todas las decisiones que toma una compañía en su día a día las tomaría la inteligencia artificial de manera autónoma sin necesidad de que nosotros le estemos diciendo qué hacer. Increíble. Sí, la verdad que sí. ¿Ustedes en Amazon ya están aplicando que las decisiones se tomen con inteligencia artificial o todavía no? Sí, o sea, de hecho Amazon, yo no fui nunca, todavía no tuve la suerte, pero generalmente llevan a las empresas a pasear, a conocer el warehouse, que son los depósitos de Amazon en Estados Unidos. Y vos entras a un depósito de Amazon en Estados Unidos que maneja en promedio
todo Amazon en Estados Unidos maneja más o menos 1 millón, 1,5 millones de paquetes por día. Imagínate la cantidad, es imposible de manejar para un humano. Vos hoy en día entrás a uno de estos warehouses de Amazon y no hay una persona dentro. Es todo con máquinas. ¿Y cómo funciona? Determinan que, por ejemplo, tienen, un termo. Dicen, che, este termo probablemente se vaya a vender en 2 días. Ponelo en este sector, que acá es donde salen los productos de 2 días. Y esta silla, no, esta silla se va a vender la semana que viene, mandala al fondo. Y todo eso lo va tomando un sistema y va moviendo los productos alrededor del warehouse y los productos van saliendo solos. Si no hay personas supervisando, no hay personas revisando, no hay personas moviendo las sillas, sino que vos entrás y está de punta a punta. Y eso es un sistema como de agentes autónomos en el cual literalmente todo lo que sucede adentro del warehouse y la razón por la cual se pueden entregar 1,5 millones de paquetes por día es porque lo resuelve y lo determina de manera independiente. ¿Y hace cuánto implementan esto? ¿Es algo nuevo o es algo que fue siempre así? Eso particularmente lo de los warehouses hace varios años, no es algo nuevo, pero desde ese punto hay un montón de cosas que se le fueron agregando que pueden hacer que tomemos las decisiones independientes. Desde eso a procesos de back office que tenemos nosotros internos, que por ahí antes hubieras tenido que interactuar personas, resolverlo, y hoy en día se te resuelve mucho más rápido dándole el tiempo a esa persona para que haga otra cosa que traiga más valor. Obvio. ¿Y cómo también haces en algún punto para aprender todo este mundo? Que no es que hay un libro escrito, no es que está establecido en algún lugar. ¿Cómo haces para estar enterado, no de las noticias, sino cómo aprender a usar todas las herramientas que hay, a desarrollar todo esto que estás contando? Sí. Yo creo que, tengo de base una ventaja, que es que yo de background soy ingeniero. Entonces, la base de muchas de las cosas de AI son álgebra lineal y estadística y programación. Y son justo cosas que en algún punto vi en la facultad y tuve la suerte de que yo en su momento entré a trabajar en una empresa de tecnología que hacía esto. Entonces lo aprendí trabajando. Si yo tuviera que decir dónde empezar a aprender esto hoy o qué tuviera que aprender para las bases de inteligencia artificial, dividiría en 2 o en 3, te diría, el campo de AI. Uno que es el campo práctico, el cómo hago para implementar AI en mi día a día, que por ahí no requiere conocimiento técnico. Es decir, si yo quiero bajarme una tool que lo puedo usar en el día a día, que pueda ayudarme a generar piezas de marketing o lo que fuera, no necesito saber el conocimiento técnico, necesito saber qué herramientas hay, para qué sirven, y después con 2 videos en YouTube aprendo a usarlas. Diría que hay una capa del medio, que por ahí es la capa que más se necesita acá en Argentina, que es, para mí el background es de Data Scientist, que ahora se lo llama ML Engineer o AI Engineer, que son aquellas personas que tienen un background de científico de datos, que pueden ayudarnos a descifrar cómo hacer las arquitecturas o cómo instalar procesos de AI en los procesos existentes, cómo conectarlo con las tecnologías que yo ya tengo hoy en día. Y eso sí requiere como un poco más de conocimiento técnico, que por ahí una carrera sería ingeniero en sistemas o licenciatura en sistemas o cualquiera de esas carreras relacionadas con la parte más de tecnología y de ingeniería. Ingeniería industrial también hoy en día en muchas carreras se da Python y se da ciencia de datos. Y después hay una parte como que yo no creo que estemos nosotros en nuestro día a día. Ojalá que sí, pero no lo veo posible y tampoco tengo los conocimientos, que es la gente que estudia ciencia de la computación, que efectivamente es quien me aprende a desarrollar un modelo. De hecho, justo ayer estaba escuchando un podcast de Anthropic que contaban de explicar cómo funciona la AI y cómo resuelve lo que resuelve. Y hoy en día el equipo que trabaja de entender cómo funciona la AI son biólogos. ¿Por qué son biólogos? Porque estudian cuál es la comparación con el comportamiento con el cerebro humano. Increíble. Sí. ¿Y qué habilidades humanas crees que la AI no va a poder reemplazar? Yo creo que hay muchísimas habilidades humanas que no va a poder reemplazar. Yo voy a decir que basado en lo que se sabe hasta hoy, que sabemos hoy que la AI no está reemplazando. Y lo que se hicieron muchos estudios de entender para qué se usa la AI hoy y qué cambia y qué no cambia, qué podemos automatizar y qué no. Y lo primero que se dio cuenta específicamente es que aquellos procesos que no se aprenden en un libro o aquellas cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día de trabajo que no se aprenden en el libro, para la AI le es muy difícil aprenderlas y resolverlas. Entonces, por ejemplo, si yo entrara mañana a trabajar y todo lo que sé lo aprendí en un libro, en alguno de los procesos, por ahí eso sea un poco más fácil de automatizar por AI. Todas aquellas cosas que aprendí trabajando en mi día a día del trabajo práctico, para eso va a ser más difícil. Obviamente uno tiene que tener los conceptos teóricos que aprende en un libro para poder desarrollar los ejercicios prácticos. Pero, por ejemplo, hay un montón de cosas humanas, como el pensamiento crítico, es decir, sucede una situación y tengo que decidir qué hago. Ahora la IA va a tomar esa decisión en base a cómo fue entrenada. Pero un humano por ahí toma esa decisión en base a su experiencia, en base a haberlo hecho, en base a su ejercicio práctico, en base a algo que le recomendó, su amigo o su novia esa mañana, y esas cosas la IA no la va a tener. Y sigue siendo muy valorado a la hora de pensar y decidir cómo decidimos nosotros como personas. Y de eso a un montón de otras cosas. Todas aquellas cosas en las cuales la AI nos ayuda a resolver, pero no lo resuelva por nosotros, no nos va a reemplazar. La AI me puede ayudar a decidir qué hacer hoy, me puede ayudar a definir qué tengo que decir en esta entrevista, pero después el que va a estar acá hablando y va a decidir lo que tiene que hacer, voy a ser yo.
¿Y crees que ya llegó a todas las industrias la inteligencia artificial? Sí, o sea, de hecho hubo un estudio que hizo ahora también McKinsey hace poco que determina cuál fue el impacto de AI en cada unidad de negocio y en cada industria. La más impactada en todas las industrias es marketing y ventas, o casualidad. Pero aún así, en todas las áreas de negocio de cualquier industria, la AI o está impactando o va a impactar. Hay algunas industrias que son más abiertas y prueban más, otras industrias que no, pero me parecería raro encontrar algún área, alguna industria en la cual la AI no le vaya a traer algún valor. Y si tenemos que, para cerrar, dar un consejo de cómo hago para que en mi industria sumarme esto, ¿no? Porque también creo que me hace un profesional más completo y hoy de alguna manera me hago como obsoleto si no sumo todas estas skills. ¿Cómo hago para en cada industria llegar a ese conocimiento si por ahí la empresa en la que estoy no me lo da? Espectacular. Sí, de hecho, la expectativa no es que te reemplace la AI en muchos casos, es que te reemplace un humano que sepa trabajar con AI. Exacto. Porque va a ser más productivo. Yo lo primero que trataría de pensar, o sea, de base es una tecnología la AI, es decir, no te va a resolver nada de por sí sola. Entonces lo que trataría de pensar es qué procesos tengo, qué problemas tengo en mi día a día y qué cosas me gustaría mejorar de mis procesos. Y después, una vez que tengo definido qué cosas resolver y qué cosas mejorar, sí me fijo si AI es la herramienta. Obviamente tengo que tener algunos conocimientos teóricos para saber si AI es la herramienta o no. Pero de base, al final del día, la AI de por sí sola no va a resolver nada. Vos tenés que entender sobre tu negocio, qué problemas tenés que querés resolver. Aún si fueras una pyme, hay un montón de pymes que por ahí en el día a día tienen procesos que dicen esto la verdad que me es súper engorroso, me es súper tedioso, me hace llevar mucho más tiempo del que me gustaría. Bueno, empezar por esos procesos. Diría yo que hay... Después es prueba y error, ¿no? Y esto testear sigue siendo como el primer día. Still day one, decimos en Amazon. De esto recién está empezando lo que es adopción de IA generativa, pero sí creo que todas las empresas probablemente tengan algún proceso que les gustaría hacer mejor, o les gustaría hacer más rápido, o les gustaría ser más eficiente. Yo diría que por ahí el paso cero es empezar por entender cuál es ese proceso. Hacer esa lista. Sí. Bueno, muchas gracias por venir hoy, contarnos todo esto. Creo que nos fuimos con un montón de conceptos y aprendimos un montón de cosas. Así que gracias. A vos por invitarnos. A todos los que están del otro lado.